Eso. Muy bien, quiero darte la bienvenida a nuestra conferencia de salud del día de hoy. Mi nombre es Jacob Villasante, nutricionista clínico y a la par también soy asesor oncológico de la clínica y el proyecto Mundo Sin Cáncer. Soy socio y trabajo a la par con el doctor José Cabala. Y pues el día de hoy te vamos a dar una información valiosa para ti, para tu salud, para que puedas tener mucho en cuenta, tal vez muchos malos hábitos o a veces muchas cosas que sientes en tu cuerpo, lo normalizas puedas aprender a mejorar. Para esto, para mí es un gran placer presentarte a una persona que ha preparado un tema espectacular donde va a tocar muchos puntos importantes y no solo él va a conversar, sino vamos a tener un diálogo con mi persona. Él es especialista en psiconutrición, imagínate, también a la par es nutriólogo, está investigando nuevas formas de poder darles mejores alimentaciones a las personas y a la par también ya es parte de nuestro proyecto Mundo Sin Cáncer, asesor oncológico también, viene de y está liderando y llevando este mensaje desde Chimbote, ¿sí? Desde el norte de nuestro país para todo el Perú. Así que quiero que me den y me ayuden a darle la bienvenida a nuestro poderoso especialista en la salud, Jared Otiniano, a este poderoso Zoom. Mi hermano, bienvenido, ¿cómo estamos? Un gusto, mi querido Jacob, ¿cómo estás? Espero que todo esté bien por la ciudad de Arequipa. Me comentan que hace un frío terrible ahora. Bueno, yo aquí en el norte, en Chimbote, disfrutando del calor que me da esta ciudad. Bueno, buenas noches con todos mis queridos amigos, queridos socios de MSC Network y personas que están incluso fuera y que quieren obtener un poquito más de información. Mi nombre es Jared Otiniano, especialista en psiconutrición y nutrición y dietética. Bueno, esta noche tenemos preparado un tema muy importante, ¿no? En donde vamos a poder hablar bastante sobre lo que es un sistema que realmente necesitamos que funcione bien para la buena digestión de los alimentos, porque sabemos que si no hay una buena digestión de los alimentos, pues no vamos a aprovechar al 100% de estos nutrientes que esos alimentos nos brindan y pues de alguna otra forma podríamos enfermarnos y causar muchos estragos en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de una vez con esta conferencia de salud. A ver, momentito, un momentito, por favor. Listo, entonces empezamos. Pueden ver la pantalla. No sé si me pueden indicar si ven la pantalla, por favor, ahí en el chat. Jacob, si me puedes ayudar, pueden ver la pantalla, si se ve. Sí, 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 se ve, se ve, se ve. Ya, ok, perfecto. Entonces, vamos a dar la conferencia de salud aquí. Listo. Vamos a hablar del sistema digestivo, ¿ok? Una de las claves para tu bienestar. Dentro de este tema vamos a verificar algunas preguntas que debemos hacernos siempre, que son muy importantes para poder saber cómo funciona el sistema digestivo. Vamos a ver lo que es, qué es el sistema digestivo, cómo se transportan los alimentos a través de este tubo digestivo la descomposición química que van a necesitar, cómo es que se transforma o cómo es que hay esa descomposición química también dentro de los órganos, qué enzimas se utilizan, qué jugos se utilizan para poder ayudarse en esta descomposición de los alimentos. ¿Listo? Más que todo para poder saber cómo funciona el sistema digestivo a través de nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es el aparato digestivo, no? Acá prácticamente es un conjunto de órganos que descomponen los alimentos y líquidos para el cuerpo, para que el cuerpo obtenga energía y nutrientes. Está formado por el tracto intestinal o también denominado tracto digestivo, ¿no? Este aparato es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Entonces, ustedes quizás se preguntarán cuál es esta serie de órganos huecos, cuáles son los órganos que intervienen en este tubo digestivo, ¿no? En este tubo largo y retorcido. Pues acá les voy a mostrar, tengo una imagen, ¿listo? Donde podemos apreciar lo que es el aparato digestivo, ¿listo? Bueno, en este
caso, cuando hablamos del aparato digestivo, lo que es el tubo digestivo, empieza en la boca, como ustedes pueden notarlo aquí, es donde ingresan los alimentos para que juntamente con las glándulas salivales puedan formar el bolo alimenticio que va a pasar a través del esófago, ¿listo? Pasa a través del esófago, llega a un espacio que se llama esfínter esofágico o cardias, que viene a ser el final del esófago y el empiezo del estómago, se empieza el estómago, para que pase automáticamente al estómago, ¿no? Este bolo alimenticio, y una vez en el estómago, con el movimiento que va a hacer el estómago, conjuntamente con los jugos gástricos, pues este bolo alimenticio se va a convertir en lo que es el famoso quimo, ¿no? Que luego va a pasar, tenemos el estómago, llega al píloro, que es el final del estómago, y empieza el intestino delgado, ¿no? Normalmente donde empieza el intestino delgado se llama duodeno, y pasa automáticamente al yeyuno. Acá prácticamente este quimo ya está descompuesto químicamente, pero tiene que descomponerse aún más, y en el yeyuno, para absorberse los nutrientes, se llama kilo, ¿no? Esto prácticamente llega hacia el ileón, que es el final del intestino delgado, que está conectado al ciego. El ciego es prácticamente la parte inicial del intestino grueso. Luego tenemos el colon, esta parte de aquí es denominada el colon, y luego tenemos el recto, y por último lo que es el ano, por donde salen los desechos que no utilizamos. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Me podrían escribir si han entendido este punto. Los leo. Perfecto, perfecto, perfecto. Si hemos entendido, entonces está bien. ¿Listo? Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, muy importante también para poder saber cómo es que funciona el aparato digestivo. En este caso, ¿listo? ¿Por qué es importante la digestión, no? ¿Por qué es importante la digestión? Bueno, en este caso, sabemos que el cuerpo necesita de los nutrientes provenientes de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Eso se los expliqué hace un momento, ¿listo? Sabemos que sin estos alimentos, sin estos nutrientes que provienen de los alimentos, pues simplemente no podríamos, de alguna otra forma, vivir saludablemente, ¿listo? En este caso, el aparato digestivo descompone químicamente estos nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo pueda absorberlos y usarlos para la energía, el crecimiento y la reparación de las células. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de nutrientes se descomponen químicamente? ¿No? Que están hablando tanto de nutrientes, nutrientes. A ver, ¿qué tipo de nutrientes son los que se descomponen? O sea, ¿qué nutrientes me brindan los alimentos que yo como en el día a día? Bueno, en esta cosa, para poder entenderlo mejor, tenemos que entender que los nutrientes se dividen en dos. Tenemos los macronutrientes y tenemos los micronutrientes. En este caso, los macronutrientes son, como su mismo nombre lo dice, macros, son grandes, son nutrientes que te ofrecen más, por así decirlo, y en el caso de los micronutrientes son más pequeños y te ofrecen también menos, ¿no? Pero ambos te dan nutrientes. En este caso, los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos o grasas que consumimos. Y en el caso de los micronutrientes tenemos las vitaminas, los minerales y los líquidos que consumimos. ¿Listo? En este caso, dentro de lo que es los macronutrientes, las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples, en este caso en glucosa, que viene a ser la fuente más importante de energía que tiene el cuerpo, ¿no? Y los lípidos que se descomponen en ácidos grasos o glicerol. Entiéndase que glicerol es uno de los componentes que forman los triglicéridos. ¿Listo? Ojo, ojo, que los triglicéridos necesitan 3 ácidos grasos más para formarse. ¿Listo? Algo que quisiera acotar hasta este momento, hay personas que a veces me preguntan, me dicen, ¿y qué pasa si dejo de consumir alimentos? Hay personas que tienen el colesterol, los triglicéridos altos. ¿Voy a dejar de sufrir estos problemas? Claro, lo que puede dejar es que sufras este tipo de problemas de colesterol y triglicéridos, pero ojo, hay alimentos que elevan este tipo
de grasas que nosotros necesitamos, ¿no? Y así tú no comas absolutamente nada, tu cuerpo sigue produciendo triglicéridos y sigue produciendo colesterol. Ojito con esto, ¿ah? Pero obviamente el cuerpo es tan inteligente que no lo produce en grandes cantidades. Pero juntamente con los alimentos, y si tenemos un exceso de estos alimentos, pues obviamente vamos a crear grandes cantidades que nos va a traer problemas. En este caso, colesterol y triglicéridos siempre está asociado al tema de hígado graso y problemas cardiovasculares como la hipertensión. ¿Listo? Pero sin pasarnos mucho del tema, vamos a la siguiente pregunta. Quiero saber si hasta este momento la pregunta de por qué es importante la digestión les ha quedado claro. Por favor, los leo. Quiero saber si realmente les ha quedado claro. Quizás tenemos alguna preguntita por ahí. ¿Sí? ¿Les quedó claro entonces la información sobre por qué es importante la digestión? Perfecto, listo. Muchas gracias. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Listo? Vamos a pasar a la siguiente pregunta muy importante. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Este es muy importante saber cómo funciona mi aparato digestivo. Bueno, cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal y a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente, en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan. Entonces, yo les voy a mostrar ahora un cuadro, listo, que he preparado para ustedes, para que puedan entender un poco mejor cómo funciona el aparato digestivo, cuál es el proceso que pasa el aparato digestivo para la descomposición para la transportación y descomposición de los alimentos en el tracto gastrointestinal, ¿listo? Entonces, pasamos a este cuadrito que les estaba mencionando, ¿listo? Como ustedes pueden ver el cuadro aquí. Tenemos órganos, el movimiento, jugos digestivos que son añadidos y partículas de alimentos que son descompuestos químicamente. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de los órganos tenemos la boca, tenemos el esófago, tenemos el estómago, el intestino delgado, el páncreas, el hígado y el intestino grueso. Ahora ustedes se preguntarán, ¿el páncreas, el hígado son parte del tubo digestivo? En realidad no. No son parte del tubo digestivo, pero son glándulas sólidas que ayudan a la digestión. ¿Por qué? Por los mismos jugos digestivos o en este caso enzimas digestivas que ellos mismos producen para mejorar la digestión. ¿No? En el caso del páncreas tenemos el jugo pancreático y en el caso del hígado tenemos lo que es la bilis, ¿no? Pero vamos a empezar desde la boca, ¿ok? Entonces, acá tenemos la boca. La boca utiliza un movimiento que es el masticar y los jugos digestivos que son añadidos vienen a ser saliva y enzimas digestivas, ¿no? En este caso, la saliva y la enzima digestiva que se utiliza, en este caso aquí en el momento de masticar los alimentos, viene a ser las carbohidrasas o amilasas, ¿no? Que es una proteína que produce tu propio cuerpo para de esta manera hacer que estos alimentos se descompongan químicamente. Entonces, en este caso, los carbohidratos que nosotros consumimos son descompuestos ya químicamente en la boca, pero hasta cierto punto. Luego pasamos al esófago. Listo, tenemos el esófago. El movimiento que utiliza el esófago viene a ser el movimiento de peristalsis. Yo quiero poner un puntito aquí porque queremos saber qué es peristalsis. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la peristalsis? A ver, por favor, si alguien sabe, por favor, me podría brindar la información o prender su micrófono para poder ayudarme con esta parte, a ver si es que sabemos qué es la peristalsis. A ver, ¿quién sabe? A ver, para interactuar un poco acá con el tema que estamos brindando, ¿sí? La peristalsis es el movimiento que hace la zona digestiva para absorber nuestros nutrientes. Y a veces cuando esta peristalsis está deficiente, muchas personas tienen baja absorción de los mismos, ¿no? Y eso tanto lo tenemos en los jugos gástricos, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Y cuando esto está fallando, muchas personas comienzan a tener ese reflujo gástrico que comienza a crear en base a la zona abdominal, ¿no? De la inflamación, la hinchazón, y a veces esto se debe a diferentes hábitos que dejamos en nuestro día a día
de tenerlos en cuenta como el consumo de agua, la alimentación equilibrada, la falta de fibra que nos hace diariamente falta, de los vegetales, ¿no? Los legumbres, y pues el tema también de a veces comer o no comer a nuestras horas, ¿no? Entonces a eso enfoca el movimiento que crea esta peristalsis en estos tres aspectos. Perfecto, mi estimado Jacob, pues muy buena información. Prácticamente eso es lo que es la peristalsis, ¿no? Es el movimiento que hacen este tubo digestivo prácticamente, ¿no? Ya que está recubierto por músculos también, pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay algo que a mí me interesa muchísimo, algo que he logrado descubrir, ¿listo? Es que este movimiento de la peristalsis no es que lo haga el mismo tubo digestivo, en realidad es una orden que manda el cerebro cuando nosotros estamos alimentándonos, ¿no? Una vez que nosotros olemos la comida, el cerebro manda automáticamente una señal al tubo digestivo a que ya empieza la digestión. Por ende, ya está avisando de que tiene que comenzar la peristalsis. Más adelante voy a explicar un poquito sobre el tema del sistema nervioso y cómo influye a nuestro sistema digestivo, porque estos van conectados, ¿listo? Entonces nos quedamos en el esófago. Prácticamente a eso se le llama peristalsis esofágica. ¿Listo? Y bueno, en este caso el esófago es como un tubito que hemos visto en la imagen al principio, ¿no? Es un tubito que empieza en la boca, ¿no? Y llega hasta la parte del estómago. Entonces, en este caso, en el esófago, no hay ningún jugo digestivo que sea añadido y tampoco hay partículas de alimentos que son descompuestos químicamente, ¿no? Simplemente lleva el bolo alimenticio a que llegue al estómago, ¿no? En este caso, pasamos al estómago. Como sabemos, el estómago también es parte del tubo digestivo, también tiene este movimiento de peristalsis, pero en este caso no se llama peristalsis esofágica, sino es la peristalsis gástrica. Los jugos digestivos que participan en el estómago viene a ser el ácido estomacal o el jugo gástrico y las enzimas digestivas, ¿no? En este caso, las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente vienen a ser las proteínas. Eso quiere decir que la enzima digestiva que se utiliza juntamente con el jugo gástrico viene a ser la pepsina, es una de esas enzimas digestivas, como también las proteasas o las peptidasas. ¿Listo? Así se le llaman a estas enzimas digestivas que ya les expliqué en un principio, que son proteínas que tu mismo cuerpo produce para mejorar la digestión y descomponer químicamente estos alimentos y de esta manera poder absorberlos de la manera correcta. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Por favor, los leo. Dígame si es que tenemos alguna duda quizás o seguimos o podemos continuar. Perfecto, hasta aquí creo que lo tenemos muy puntos importantes de cómo es el funcionamiento en base en este punto digestivo. Y ahorita vamos a mostrarte qué pasa a veces con las personas en base a la problemática que se está viviendo en nuestro día a día con los mismos hábitos que tenemos, que eso conlleva enfermedades, conlleva muchos problemas de digestión, de absorción, de movimiento gástrico, y a veces eso conlleva a un punto que pueda complicarse y pueda crear problemas con la microbiota, problemas con la absorción, problemas con en base incluso a que se dé el licobacter, problemas que puedan crear posteriormente una herida interna que forme una hemorroide, o no solo por esos aspectos, sino también por muchos factores que a veces en los mismos hábitos que se dan comienza a crear heridas internas que les denomina úlceras, y por ende cuando ya hay úlceras, sangrados en estas zonas digestivas del colon, conlleva un tema con el cáncer, ¿no? Entonces, si te has dado cuenta, es muy importante mantener esta zona digestiva en óptimos niveles, que también ahorita te voy a mostrar qué es lo que nos enferma a diario, qué es lo que hace que se complique esto, y tú ni siquiera te has dado cuenta, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente punto, mi querido compañero. Muchas gracias, mi querido Jacob, y muchas gracias también estos puntitos que nos estás dando. Por favor, es muy importante guardar todo este tipo de información, ya que en un futuro nos va a servir demasiado, tanto para nosotros como también para poder brindarle el conocimiento a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y bueno, a todo el mundo que se te pueda cruzar, porque sabemos que la salud es lo primordial en este caso para nosotros. ¿Listo? Entonces, nos habíamos quedado en el estómago y
ya les expliqué más o menos cómo funciona o cómo los alimentos se descomponen químicamente aquí en esta parte del tubo digestivo. Pasamos automáticamente al intestino delgado, ¿listo? Entonces, esta pequeña bolita de alimentos ya descompuestas químicamente, eh, para entender, se dice bolo digestivo cuando está en la boca y pasa por el por el esófago, ¿listo? Se llama quimo cuando ingresa al estómago y cuando este bolo alimenticio llega al estómago y se combina juntamente con la peristalsis gástrica y el ácido estomacal y las enzimas digestivas, listo, se convierte en quimo. Una vez que está saliendo este quimo por el estómago, en este caso se llama píloro, el final del estómago, al llegar al duodeno, que es donde empieza el intestino delgado, listo, ojo, que el movimiento que usa el intestino delgado también se llama peristalsis, eso se llama peristalsis del intestino delgado, y juntamente con los jugos digestivos del intestino delgado y las enzimas digestivas que también se necesitan para poder aún descomponer más químicamente estos alimentos, pues empieza en el yuyeno, ¿no? Ahí es donde se empiezan a absorber la mayor cantidad de nutrientes de todo el organismo. Es aquí, en el intestino delgado, donde se absorben la mayoría de nutrientes. ¿Listo? Entonces, prácticamente las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente en el intestino delgado vienen a ser las harinas, las proteínas y los carbohidratos. ¿Listo? Luego pasamos al páncreas. Obviamente el páncreas, como les mencioné en un principio de este cuadro, no tiene ningún tipo de movimiento. Como les mencioné, son glándulas sólidas, ¿no? Que no tienen nada que ver con el tubo digestivo, que aportan para una mejor digestión, ¿ok? Entonces, el páncreas lo único que añade es jugo pancreático, ¿listo? Y las partículas de alimentos que son descompuestos en esta parte son los carbohidratos, grasas y proteínas. Recordar que el jugo pancreático, ¿listo? Normalmente aquí se produce una de las enzimas digestivas muy importantes que viene a ser las carbohidrasas o amilasas, ¿no? En el caso de que se descompongan las proteínas y las grasas, pues sabemos que las lipasas son las enzimas digestivas que ayudan a descomponer químicamente las grasas en ácidos grasos y en el caso de las proteínas en aminoácidos, que viene a ser peptidasas o las proteasas. ¿Listo? Luego pasamos al hígado. El hígado tampoco presenta ningún tipo de movimiento porque ya les mencioné, es una glándula sólida. Pero hay un jugo digestivo que sí emana lo que es el hígado, viene a ser la bilis. Ahora, hay personas que se confunden con la vesícula biliar y creen que la vesícula biliar es el que realmente produce bilis. No, el hígado es el órgano que produce bilis y la vesícula biliar es la que se encarga de guardar esa bilis. Cosa que cuando pasan las grasas y proteínas a través del tracto digestivo, ¿listo? Lo que pasa es que el hígado dice, pues, está pasando grasas y proteínas, mandemos bilis, porque la bilis es este jugo digestivo que está compuesto específicamente para romper grasas y proteínas. ¿Listo? ¿Lo tenemos claro? Esto es. Entonces, a veces incluso un exceso de bilis puede ser que no estemos consumiendo la cantidad adecuada de proteínas y grasas que nosotros necesitamos en el día a día. Recordemos que nuestro cuerpo necesita una cierta cantidad de alimentos en el día a día. Un exceso de estos alimentos nos van a causar problemas y una baja ingesta de estos alimentos también nos puede causar problemas. Entonces, tenemos que llegar a un punto neutro, a un punto medio. ¿Listo? Y por último tenemos el intestino grueso. Bueno, sabemos que el movimiento que utiliza el intestino grueso viene a ser la peristalsis también, pero en este caso peristalsis del intestino grueso. Jugos digestivos que son añadidos en esta parte del tubo digestivo, pues ninguno. Y partículas de alimentos que son descompuestos químicamente, bueno, en este caso ya en el intestino grueso vienen los desechos. ¿Listo? Los líquidos y desechos que simplemente el cuerpo ya no necesita y que tiene que ser desechado. Bueno, como dice aquí, las bacterias en el intestino grueso también pueden descomponer químicamente los alimentos, ¿listo? En este caso, estos desechos, estos líquidos que pasan del ilión al ciego, que es el punto principal del intestino grueso, eh, el colon absorbe los líquidos y estos desechos, ¿listo? A través de las bacterias intestinales que nosotros tenemos en el colon, forman las heces que van directamente al recto mediante la peristalsis, obviamente del intestino grueso, para luego ser desechados por el ano. ¿Listo? Entonces, esto es prácticamente el proceso digestivo que lleva el aparato digestivo, ¿no?
Como les mencioné, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar también tienen una parte importante para la digestión. Pero ojo, no son parte del tubo digestivo, ¿listo? No son parte. Ahora, el tubo digestivo es la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Si ustedes estirasen este tubo digestivo, estudios revelan que puede llegar a medir 9 metros en un adulto. O sea, imagínense esos 9 metros de tripa, por así decirlo, en todo nuestro organismo, ¿no? Pero prácticamente el cuerpo está diseñado tan inteligentemente para ni siquiera notar que tenemos 9 metros de intestino, de tubo digestivo en nuestro organismo. ¿Listo? Entonces, quedó claro lo del cuadrito, el proceso digestivo, cuál es el funcionamiento del aparato digestivo. Los leo, por favor, si quedó claro. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta, por favor? Dime, Gladys, coméntame, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, si podrías prender tu micrófono para decirnos tu consulta. Aquí Jacob y yo estamos. Igual también lo puede dejar ahí en los comentarios para leerlo. Oh, Vamos claro, a, o también lo puedes dejar en tus comentarios para poder leerte y quizás al final de esta información poder responderte también. No queremos que la gente se quede confusa. En esta primera parte, mis amigos, estamos aprendiendo un poco más cómo funciona toda esta zona digestiva y no pienses que solo es comes, se metaboliza y vas al baño, te da energía, ¿me entiendes? Sino que hay todo un funcionamiento detrás en esta zona y muchos de esos puntos comienzan a crear desniveles que ahorita te voy a mostrar cómo es que se va afectando todo esto, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto, mi amigo, para poder darles las soluciones que tenemos esta noche para todos nuestros amigos invitados. Perfecto, mi querido Jacob. Entonces, no perdamos mucho tiempo, pasemos al siguiente punto, a la siguiente pregunta, que también es muy importante. ¿Listo? ¿Cómo se transportan los alimentos a través del tracto gastrointestinal? Bueno, esto ya más o menos se los he mencionado en el cuadrito, creo que ya tenemos una idea de cómo se transportan, pero siempre es un poquito más, siempre es bueno un poquito más de información. ¿Listo? En este caso, los alimentos son transportados a través del tracto gastrointestinal o tracto digestivo mediante un proceso llamado peristalsis. Ya mencionamos también qué es la peristalsis, sabemos que es el movimiento que hace en este caso el tubo digestivo para transportar y mover los alimentos hacia su destino y puedan ser descompuestos químicamente. ¿Listo? En este caso, el movimiento empuja los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y mezcla el contenido dentro de cada órgano. Bueno, en este caso, en el caso del estómago, se mezcla con las enzimas digestivas y el jugo gástrico. Cuando pasa al intestino delgado, se mezcla con los jugos digestivos, ¿listo? Y enzimas digestivas también que necesitamos. Y luego pasa automáticamente a lo que es el intestino grueso, ¿no? Que viene a ser el colon. ¿Listo? Entonces, eh, dentro de lo que es esto del cómo se transportan los alimentos, tenemos los órganos que se ven involucrados, viene a ser la boca, el esófago, el esfínter esofágico, eso también ya se los expliqué en un principio, que era el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Prácticamente en la boca los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal cuando una persona come. ¿No? Cuando la persona come, la lengua empuja los alimentos hacia la garganta. Entonces, nosotros tenemos un pequeño colgajo de tejido que se llama epiglotis. ¿Listo? Esta epiglotis se pliega sobre la tráquea para evitar que la persona se ahogue y así los alimentos pasen al esófago. En el esófago, una vez que la persona comienza a comer, el proceso se vuelve automático. Como les mencioné en un principio, el cerebro envía señales a los músculos del esófago y la peristalsis empieza. ¿Listo? Entonces, la peristalsis empieza en el esófago y no deja de moverse hasta llegar al intestino grueso, mejor dicho, hasta el final del intestino grueso que viene a ser el ano. ¿Listo? Vamos al esfínter esofágico cardias, es lo que le mencioné, este es cuando empieza o donde termina el esófago y empieza el estómago, ojo, todo sigue siendo un solo tubo. Cuando los alimentos llegan al final del esófago, un anillo muscular, en este caso llamado esfínter esofágico, se relaja y permite que los alimentos pasen al estómago. Este esfínter usualmente permanece cerrado, pero ¿por qué permanece cerrado? Pues para evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al esófago. ¿Listo? En el estómago, después de que los alimentos entran al estómago, los músculos del estómago mezclan los alimentos y el líquido con jugos digestivos.
El estómago vacía lentamente su contenido llamándolo quimo, ¿listo? En el intestino delgado, justamente lo que le mencioné también hace un momento. En el intestino delgado, los músculos del intestino delgado mezclan los alimentos con jugos digestivos del páncreas y obviamente las enzimas digestivas también que se forman en el páncreas, que se forman en el hígado, ¿listo? Para poder mejorar la digestión, ¿listo? Entonces, eh, el hígado e intestino y empujan la mezcla hacia adelante para continuar el proceso de digestión, ¿ok? Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos incorporándolos al torrente sanguíneo. Entonces, a medida que la peristalsis continúa, los productos de desecho del proceso digestivo pasan al intestino grueso, ¿no? Donde se van a volver en heces para luego ser eliminados. Y por último, tenemos el intestino grueso, donde los productos de desecho de este proceso digestivo incluyen partes no digeridas de alimentos, líquidos y células viejas de este revestimiento, ¿no? El intestino grueso absorbe agua y cambia los desechos de líquidos a heces. La peristalsis ayuda a movilizar las heces hacia el recto. Ojo, acá interviene mucho lo que es el coeficiente bacteriano del intestino grueso, porque estas bacterias ayudan a que estos desechos se puedan convertir en heces. ¿Listo? Entonces, es muy importante proteger también el intestino grueso, el intestino delgado. Es muy importante mantener saludable lo que es nuestro sistema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda muchísimo. Ahora, algo que sí quería comentarles aquí, o bueno, más adelante se los voy a hablar sobre lo que es la microbiota. Y la microbiota prácticamente viene a ser como que las hormonas y los nervios que funcionan o que dan el funcionamiento correcto a nuestro sistema gastrointestinal. O sea, ¿a qué me quiero referir? De que el sistema nervioso influye muchísimo en nuestra digestión. O sea, con esto me estás tratando de decir de que si yo no estoy bien con mi sistema nervioso se ve muy alterado, mi gestión puede verse afectada, efectivamente. Y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es muy importante también. ¿Cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos en pequeñas partes que el cuerpo puede usar? A medida que los alimentos se transportan a través del tracto digestivo, del tracto gastrointestinal, ya lo vimos en la pregunta anterior, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando movimientos como, ya lo mencionamos, masticar, la peristalsis y el mezclar, ¿no? Luego también usan los jugos digestivos, como el ácido estomacal, la bilis y las enzimas. Acá me faltó poner lo que es el jugo pancreático, el jugo del intestino delgado, ¿listo? Los órganos que intervienen vienen a ser la boca, el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Prácticamente hemos visto en la pregunta anterior cómo se transportan los alimentos y en este caso cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente, ¿no? En caso de la boca, el proceso digestivo comienza en la boca, ya lo sabemos, cuando una persona mastica, ¿no? Las glándulas salivales producen saliva. Es un jugo digestivo que humedece los alimentos para luego transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. ¿Listo? Y la saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Entonces, ¿qué enzima les mencioné al principio que utiliza, que se forma en la boca para poder digerir estos almidones, estos carbohidratos? Por favor, de tarea se los voy a dejar para que al final los pueda leer, ¿no? A ver qué enzima, si han estado atentos, qué enzima es la que se utiliza en este caso en la boca para descomponer estos carbohidratos. ¿Listo? Luego tenemos el esófago. Después de comer, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Continuamos al estómago, que vienen a ser las glándulas situadas en este revestimiento, producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos y estas enzimas para poder ser descompuestos químicamente. ¿Listo? El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente también los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son estas enzimas? Ya les mencioné, ¿no? La que descomponen las proteínas se llaman proteasas o peptidasas. En el caso de las que descomponen químicamente los carbohidratos, bueno, lo que son las grasas son las lipasas y en el caso de las proteínas son las proteasas o peptidasas y los carbohidratos vienen a ser las carbohidrasas o amilasas. ¿Listo?
Ya les mencioné prácticamente la enzima que estamos o que se produce en la saliva, en las glándulas salivales, ¿listo? Pasamos a lo que es el hígado. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis, ya todos conocemos la bilis, que ayuda a digerir las grasas y las proteínas y algunas vitaminas, ¿listo? Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada, ¿listo? En el caso de la vesícula biliar, ¿listo? La vesícula biliar almacena la bilis entre comidas cuando una persona come. La vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares, que obviamente están conectados al intestino delgado, ¿listo? El intestino delgado produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático que completa la descomposición química. Ojo, completa la descomposición química. Es en el intestino delgado donde ya se completa, no es en el estómago, es en el intestino delgado. Ojo, ese quimo que pasa del estómago a través del duodeno para llegar al yuyeno, ya no, en el yuyeno ya no es quimo, ya se le llama kilo, o sea que es más pequeño, más descompuesto químicamente, ¿listo? Entonces, el intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. Y el intestino delgado también absorbe agua con otros nutrientes, ¿listo? Y por último pasamos a lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen pues vitamina K. ¿Listo? Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, también se convierten en heces. ¿Listo? Entonces, tenemos todo claro hasta aquí cómo es que funciona el aparato digestivo. El tema es bien extenso en realidad, pero estoy tratando de hacerlo lo más breve posible, porque, aquí entra un montón de cosas en realidad, ¿no? Y más si hablamos de microbiota o la flora intestinal, que este es un tema muy interesante y que lo voy a exponer posiblemente el día viernes, que ya les estaremos dando la noticia de qué tema vamos a hablar este día, ¿listo? Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Listo, ya nos falta poco para culminar. La siguiente pregunta es, ¿qué le sucede a tus alimentos digeridos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le sucede, no? En este caso, el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes y el sistema circulatorio los pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. En este caso, la sangre tiene mucho que ver también en esta parte, ¿listo? Cuando se trata de transportar ya los nutrientes que se han descompuesto químicamente en el organismo, en este caso en el intestino delgado, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que el intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes. Ya se los mencioné también en preguntas anteriores, ¿listo? En este caso, hay células especiales, ¿listo? Que ayudan a que los nutrientes absorbidos crucen el revestimiento intestinal para pasar al torrente sanguíneo. Y en este caso, la sangre transporta azúcares simples, aminoácidos, glicerol y algunas vitaminas y sales al hígado. Entonces, el hígado almacena, procesa y distribuye los nutrientes al resto del cuerpo cuando éste lo necesita. ¿Listo? Acá también entra a tallar mucho el sistema linfático, ¿listo? Participa el sistema linfático porque es una red de vasos sanguíneos que transportan glóbulos blancos y un líquido llamado linfa a través del cuerpo para combatir, ¿qué? Las infecciones, absorber los ácidos grasos y las vitaminas, ¿listo? Ahora, otra cosita que quisiera acotar para pasar a la siguiente pregunta es que el cuerpo usa azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol para desarrollar las sustancias necesarias para la energía, el crecimiento y la reparación de las células. Listo, es importante esto. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si no tenemos, si se ha quedado todo claro hasta este punto, qué es lo que le sucede a tus alimentos digeridos. ¿Listo? Obviamente son transportados a los órganos que lo necesitan, ¿no? ¿Cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? Ya con esto vamos a culminar. Bueno, las hormonas y los nervios trabajan juntos para ayudar a controlar el proceso digestivo. Hay señales que fluyen dentro del tracto gastrointestinal que va de ida y vuelta al cerebro. Por eso les digo, el sistema digestivo está de la mano o está enlazado con nuestro sistema nervioso, así que es importante mantener la salud nerviosa también para que el proceso digestivo sea más funcional. ¿Listo? En este caso, las hormonas, ¿listo? Son células que recubren el estómago e intestino delgado y producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo, ¿listo?
El cuerpo tiene nervios que conecta el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula espinal, en el aparato digestivo y controla algunas funciones digestivas. ¿Listo? Por ejemplo, cuando una persona ve o huele comida, el cerebro envía una señal que hace que las glándulas salivales le hagan agua a la boca, ¿no? Preparándola para comer. No sé si ustedes en algún momento han usado esa famosa frase que dice, se me hace agua la boca por querer comer, por un postrecito que viste. O sea, es como que tu cerebro trabaja mucho con esta imagen que acaba de ver y automáticamente prepara ya a tu sistema digestivo para este proceso que vamos a llevar, ¿no? Entonces, es importante todo esto de las hormonas y los nervios porque, como les digo, va de la mano con lo que es el sistema nervioso, ¿ok? Ahora sí, para culminar, ya con esto culminamos, quisiera acotar algo muy importante. Quiero que comprendan que el cuerpo también tiene un sistema nervioso, ¿listo? Que se llama el sistema nervioso entérico, el que viene a ser con el sistema digestivo, compuesto de nervios dentro de las paredes del tracto gastrointestinal. Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del sistema nervioso entérico liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de los jugos digestivos. Los nervios envían señales para controlar las acciones de los músculos del intestino, de contraerse y relajarse con el fin de empujar los alimentos a través del tracto gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante mantener una salud nerviosa buena, óptima, para que nuestro proceso digestivo sea aún más saludable, pueda ser más funcional, como se los mencioné en un principio. ¿Listo? Prácticamente ya con esta información ya estamos conociendo un poco más sobre el proceso digestivo, qué es el aparato digestivo, cómo se transportan los alimentos en el aparato digestivo, cómo es que se convierten o se descomponen químicamente estos alimentos para poder ser absorbidos por nuestro organismo y de esta manera aprovechar al 100% los nutrientes que nos brindan, ¿no? Entonces, bueno, Jacob, prácticamente hemos culminado con la información de lo que es el sistema Buenísimo. digestivo. Quisiera algunas acotaciones, quisiera saber justamente esto que estábamos conversando en la tarde sobre los nutracéuticos que pueden ayudarnos en el proceso para mejorar la digestión. Estuve muy Bien. contento con la información que me brindaste y por favor, bríndamela ahora y juntamente a los compañeros que están conectados. Está bien, que estuvo tan buena la información que, bueno, no importa la hora, mi hermano. Lo que queremos es justamente poder enseñar en estas sesiones, ¿no? Y cada vez las vamos a hacer más interactivas, ¿no? Y sobre todo la idea es que puedan tener toda la información para poder mejorar su salud, ¿no? Tal vez hay temas técnicos como el que estás escuchando esta noche y no sabías que funcionaba de esa manera, así en un punto completo, toda esta zona digestiva, ¿no? Y ahí pongámosle un súper 7777 a Yaret que nos ha brindado una poderosa información de cómo funciona esta zona digestiva. Y en esta siguiente parte te voy a yo enseñar qué es lo que pasa en el colon, cómo se complica estas funciones gastrointestinales, absorción, y qué solución tenemos para ti, amigo invitado, si por OVE tal vez no conoces a una persona que esté teniendo estas condiciones y poder ayudarte, ¿no? Entonces, mira, en esta página, en esta parte voy a compartirte un poco y Yaret, igual no, todavía seguimos contigo para que también puedas seguir ayudándome acá a poder Ya. acotar estos puntos, ¿no? Para que todos nuestros amigos puedan tener toda la información completa, ¿ok? Entonces, mira, esta es una de las formas más comunes que intoxica toda esta zona gastrointestinal o digestiva que nos ha mostrado nuestro gran amigo Jared. ¿No? La comida rápida, algo que estamos expuestos todos nosotros, ¿no? Esto en exceso hace que se comience a crear la movilidad baja, hace que comience a almacenar materia fecal en la zona del colon, porque esto es un hecho, amigos. De una otra forma, la comida rápida es algo que estamos expuestos todos nosotros, a veces inconscientemente, porque es lo que más fácil, digamos, tú puedes allá afuera cuando sales de tu trabajo, de tu actividad, tienes a la mano, ¿cierto?
Entonces, es una de las formas que se intoxica tu colon, ¿sí? Entonces, ahora, acá viene un punto también que yo quiero enfatizar acá para que puedan entender que esto lo de aquí que te muestro es parte de nuestra vida, pero el problema a veces que pasa con las personas es que más hacen esto más en base a su hábito diario que tratar de equilibrar en poder ayudar a hacer una limpieza de colon, en poder tener la hidratación diaria que el cuerpo o esta zona digestiva necesita. Y ahí es donde tú te enfermas, ¿no? Les falta de fibra, les falta el tema de lo que es también cuidar su alimentación durante sus diferentes horarios, y eso te enferma, ¿no? Esa es una de las tantas cosas que nos intoxica. ¿Tú qué opinas, mi amigo Yaret? Pues estás totalmente en lo correcto. Obviamente hay muchas cosas que nos intoxican, incluso el exceso de algunos alimentos, ¿no? Que de alguna otra forma también pues pueden hacer que nuestro metabolismo, nuestra función digestiva sea más lenta también. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, no hay que abusar de los alimentos, no hay que abusar absolutamente de nada porque recordemos que hay una frase, y esta frase la tengo muy clavada: todo en exceso es dañino. ¿Listo? Continúa, mi estimado Jacob. Ahora, esta es otra imagen que les pongo que también de una otra forma nos ayudan mucho en nuestra salud, pero a veces su consumo en exceso, no sé si conozcas personas que ya les está doliendo algo y a la farmacia, ¿no? O ya tienen esto, ya están tomando su pastilla, ¿me entiendes? O a veces personas que también ya tienen diferentes condiciones, esto de una otra forma nos ayuda mucho a poder mantenernos, pero el problema ¿cuál es? Que solo estés dependiendo de esto. Recuerden que en el tema de lo que es los fármacos son muy buenos, pero tienen efectos secundarios, ¿me entiendes? A la par y eso también complica mucho el funcionamiento de tu salud digestiva, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo no te estoy diciendo que en todo tomes tu medicación, o bueno, más bien si tienes muchos dolores, molestias y al toque estás consumiendo pastillas, también no te lo recomiendo, ¿sí? Porque eso a largo plazo te puede complicar mucho esta zona digestiva y no solo eso, muchos aspectos en tu salud, pero la idea es que equilibres en este aspecto de cómo estás llevando según la condición, si por obra estás teniendo una receta o un tratamiento médico para poder ayudar a tu salud digestiva. Ya un ejemplo, estás tomando tus pastillas, tu medicación para cuidar, no sé, tu diabetes, tu glucosa, tu presión alta, pero ¿qué estás dándole a tu microbiota? ¿Qué le estás dando a tu flora intestinal para que trabaje mejor? ¿Qué estás haciendo para que tengas una mejor absorción? Ahí está el detalle, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, los fármacos. Ahora, mi amigo Yaret, ¿qué podrías decir incluso de esto también, que nos aplica bastante y nos hace bastante daño también a muchas personas, ¿no? Bueno, en el caso de los fármacos, pucha, mi amigo, tengo una muy mala experiencia con el tema de los medicamentos. Si bien es cierto, estuve haciendo una investigación sobre los fármacos, medicamentos que normalmente los doctores nos recomiendan para cuando nos sentimos mal. Y pues los medicamentos en realidad lo único que buscan es mantenerte, o sea, no buscan curarte. Hay personas que viven con la diabetes 10, 15, 20 años y los fármacos o medicamentos que les recomiendan, pues lo único que hacen es mantenerlos, pero no los curan. Y una vez que empezaron a tratarse con nosotros, juntamente con Villalife, y ahora que estamos probando los nuevos productos de MSC, de Mundo Sin Cáncer, en realidad muchas personas están mejorando, entonces nos hemos podido dar cuenta que se pueden revertir ciertas enfermedades, ¿no? O sea, y ni siquiera son enfermedades, yo las tomo como síntomas. ¿Síntomas de qué? Que no estamos llevando una vida saludable, que no estoy durmiendo de una manera correcta, que mis picos de estrés son muy elevados y estoy afectando al sistema nervioso. Entonces, son muchas cosas que en realidad, o factores que influyen para mantener una buena salud, ¿no? Entonces, siempre con este punto principal, recordemos que el exceso de pastillas puede traicionar, en este caso, el estómago, lastima el estómago, lastima el hígado, ¿listo? Puede lastimar al intestino delgado, entonces puede incluso ver perjudicada la digestión. Hay personas que incluso sufren de estreñimiento y hay estudios que revelan que el consumo excesivo de pastillas o medicamentos pueden hacer que una persona sufra de estreñimiento. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esta parte. ¿Listo? El Perfecto. tema de automedicación tampoco es bueno. Eso sí, siempre con un médico consulten, ¿no? Bueno, Jacob, Genial. continúa. Y ni qué hablar de esta siguiente imagen, de esto que sería lo peor, que esto de una otra forma complica mucho toda esta zona digestiva y de absorción, ¿verdad? Y lo tenemos bien claro, ¿ok? Entonces, mira, en esta siguiente imagen te quiero mostrar también cómo se va formando lo que es las toxinas cuando no tienes estos buenos hábitos o equilibrio. Más que nada el mensaje quiero que entiendas que es que vivas en equilibrio en este aspecto en tu salud y se va complicando, ¿no? Mira.
Mira esta gran diferencia, ¿no? De cómo se va convirtiendo un colon limpio con un colon sucio, ¿verdad? Cómo se va intoxicando cuando tú tienes malos hábitos, no hay consumo de agua. Yo te pongo una pregunta, ¿qué pasaría si tú, eh, antes de la pregunta que te quería decir, qué pasaría si tú no te bañaras todo un mes? De Uy, forma no. natural, el cuerpo emite olores corporales y a veces las personas no son conscientes del consumo de agua que necesita, que nuestro cuerpo es 70% de agua, que de por sí, si no lo sabías, el agua diariamente hace un proceso de desintoxicación en nuestro organismo. Y hay personas que van diciendo, ay, no, es que no me gusta el agua, yo quiero con azúcar, yo quiero con esto, ¿me entiendes? No me entre el agua solito. Obvio, pues porque tu cuerpo, imagínate, mira cómo está por dentro, ¿no? ¿Qué va a querer agua ahí? Eso está llamando a gaseosa, está llamando a dulce, está llamando a comida rápida, porque está tan intoxicado que ¿qué va a querer agua? ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día se recomienda a mis amigos que toda esta zona digestiva a nivel de lo que es el colon, incluso tengas en cuenta limpiarlo 1 o 2 veces al año, ¿sí? 1 o 2 veces al año, porque el estómago es como una bolsita que se carga de toxinas, ¿ok? Que imagínate, hay muchas personas que están almacenando 5, 6, 10 kilos de pura S andando todos los días en su zona gástrica. Ellos pensarán que están con sobrepeso, con grasa, pero es pura heces. Imagínate, tienen la comida de la Navidad pasada ahí todavía, ¿sí? ¿No? Y pues están felices ahí, El ¿verdad? panetón. Están felices ahí andando con eso. ¿Y eso qué síntomas trae? Ahorita te los voy a mostrar qué síntomas trae y tal vez tú te identifiques o algún familiar tal vez se te venga a la mente. ¿Y qué solución le vamos a brindar ahorita que ya estamos terminando, ¿no? Y cuando el colon está así, ¿a qué bacteria llama? Helicobacter, el famoso Helicobacter pylori, que en sí, amigos, yo les doy una noticia, eso está en todo lo que nosotros diariamente estamos expuestos, incluso el mismo líquido. Pero ¿sabes qué hace que no se desarrolle esta bacteria? Tu microbiota, tu flora intestinal, que hablar incluso ese tema, ¿no? Yaret, es un tema grande hablar también de la microbiota, porque no solamente a nivel de la zona gástrica lo tenemos, microbiota tenemos en el cerebro, microbiota tenemos en el corazón, microbiota tenemos en los pulmones, en todo el cuerpo, que son bacterias buenas que nos cuidan y nos protegen de muchas enfermedades o virus, hongos, bacterias, el hongo cándida, el helicobacter y muchos más para que podamos prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando ves estas imágenes, mi hermano? Que veo el colon sucio y no quiero tenerlo así, obviamente por eso también el consumo, aunque no lo creas, el consumo de agua también es importante. Ahora, mencionaste un tema importante sobre la microbiota, mi querido Jacob. Aunque no lo creas, hay estudios que revelan que la microbiota es un segundo cerebro que nosotros tenemos. Muy aparte del que tenemos aquí, la microbiota es un segundo cerebro. O sea, por eso es importante el cuidado de tu microbiota, de tu flora intestinal. O sea, tener en cuenta esto, ¿no? Que son puntos muy importantes. Disculpe, estoy comiendo mi Está mandarina. bien, buenazo, Fibra, buenazo. fibra. Entonces, mira, quiero que veas aquí ahora cómo se va desenvolviendo los diferentes síntomas que una persona cuando está teniendo un colon sucio, ¿no? Mal aliento, de antemano el colon irritable, problemas del peso, falta de energía, falta de apetito, o en algunos otros más apetito de lo normal, barros y espinilla, la famosa diabetes, manchas en la piel, venas en base a que están creando varices, estreñimiento, estrés, ansiedad, insomnio, acidez, dolores de cabeza. O sea, si tú estás sintiendo tal vez o algún familiar sintiendo todas estas condiciones, ¿qué está pidiendo tu organismo? A gritos, a gritos. Por favor, limpia tu zona gástrica, limpia tu colon urgente, porque eso está afectando mucho tu salud. Entonces, mis amigos, hasta aquí te hemos mostrado de una otra forma 3 puntos, ¿no? Cómo funciona toda esta zona de la salud digestiva, qué enfermedades o cómo se va complicando y cosas incluso que nos intoxican a diario que crea este problema, ¿sí? Y los hábitos que también te estaba mencionando que cuides en base a tu alimentación, en base a tu hidratación, ¿me entiendes? Pero mira, te quiero dar una solución muy buena. Si tú englobas esos puntos junto con lo que te voy a mencionar ahorita y con lo que tenemos dentro de nuestro maravilloso proyecto que hoy en día estamos recomendando, unos maravillosos nutracéuticos, vas a crear una sinergia perfecta para que al toque mejores mucho tu condición, ¿no? Entonces, ¿qué solución tenemos? Te quiero presentar nuestra poderosa línea Green. Previo a eso, quiero que entiendas que nuestros maravillosos nutracéuticos tienen una tecnología poderosísima que los productos que ahorita te voy a mostrar, que son complementos alimenticios respaldados médicamente, ¿por quién? Por el doctor José Cabala, médico cirujano oncólogo digestivo, que ya tiene más de 15 años trabajando en este rubro de la salud, haciendo operaciones, trabajando actualmente activo en su profesión como tal, que es toda la salud digestiva.
y él en su experiencia de poder darles mejor calidad a sus clientes, a sus pacientes, que en su clínica en Mundo Sin Cáncer en Lima manejamos, ha desarrollado diferentes fórmulas para ayudarte a ti a la par que tengas. Por eso damos esta breve introducción que esto no es la cura para esos problemas, o sea, es una parte fundamental para que complemente a esos hábitos que te hemos mencionado, que cuides tu alimentación, que tomes el líquido, jugos verdes y todo con lo demás, y a la par puedas llevar esto para que puedas tener resultados espectaculares. ¿Y qué tecnología utiliza nuestra empresa Mundo Sin Cáncer y los productos? Una tecnología que son liofilizados los insumos que contienen nuestros productos. ¿Y qué es la liofilización? Es un proceso donde los insumos, un ejemplo, que tienen pitahayas, ciruelas, moras, tamarindo, le quitan el agua que está en exceso, ¿sí? Lo convierten en polvo, deshidratan esa agua que está en polvo y solo queda la materia prima o el principio activo, y eso es lo que le ponen a nuestros productos, y eso hace que los productos se puedan conservar hasta por 2 años en su materia prima principal sin tantos preservantes, ¿no? Cosas aditivos que puedan mantener este tema natural. La liofilización hace eso posible. Entonces, ¿qué línea te voy a recomendar para que puedas, y anótala, amigo invitado que estás aquí por primera vez, y la persona que te invitó también te puede mandar información de ello para que tú puedas, por cada uno por independiente, verlo, para solucionar este problema digestivo que estábamos viendo para poder aprender? La línea Green enfoca 3 productos espectaculares para ayudarnos a fortalecer, desintoxicar y regenerar toda esta zona digestiva. Y quiero empezar con el primero, que es el Betagreen. Esta es una fórmula enfocada full a lo que es la zona hepática, ¿sí? El hígado. No hablamos mucho esta sesión del hígado porque vamos a tener una sesión netamente del hígado, porque el hígado en sí no es un órgano, es una glándula espectacular que tenemos en nuestro organismo que cumple más de 500 funciones, pero queríamos adelantarte un poco la información de qué podría ir ayudándote porque es parte de toda esta zona digestiva para que puedas tú tenerla en cuenta. Este Betagreen es una fórmula enfocada en poder eliminar y mejorar la función, eliminar toxinas y mejorar la función hepática y biliar, brindando protección y reparación celular, y ayuda a la par a mejorar la digestión y mejorar tus defensas. Entonces, tenemos 2 versiones de este producto para que tú lo puedas consumir. Una versión Gold, que es una versión para personas que tengan condiciones, por obvio estén tomando medicación, pastillas, que estábamos hablando hace un instante, para que lo puedan consumir. Y tenemos una versión Plus para personas normal que tengan un hígado graso, estén teniendo una condición ahí en un bajo funcionamiento para que puedan tomarlo. Y los insumos que tiene, si te has dado cuenta, ¿no? Tiene altas cantidades de manzana verde, alcachofa, diente de león, berro, noni, cardomariano, mix de vitamina, hojas de stevia, o sea, una fórmula poderosísima para no solo enfocar a limpiar esta zona hepática, sino regenerar, ¿ok? ¿Qué más tenemos en esta poderosa línea Green? Incluso antes a ello, el Beta Green sus ingredientes son excelentes complementos para mejorar en lo que es cáncer y enfermedades degenerativas, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, cirrosis hepática, cálculos biliares, hígado graso y esteatosis hepática, colesterol, triglicéridos, anemia, quimioterapia, radioterapia. Tomando una cucharadita esto en las mañanas, en ayunas o después del desayuno o antes de dormir, no importa la hora de consumo, ¿sí? Porque esto es un alimento para el hígado. Si lo puedes consumir incluso 3 veces al día, sería mucho mejor y verías mucho mejores resultados, ¿ok? Enfocamos según tu condición, porque a veces hay personas que tienen una zona, un tema muy cargado en el hígado. Yo les recomiendo hasta 4 veces que lo consuman al día, pero también hay personas que quisieran mejorar, no tienen tal vez una condición grave y les hacemos consumir 1 vez o 2 veces al día, según la condición que veamos en diferentes personas, su consumo, ¿ok? Pero de antemano eso que no te cohíba, porque esto es un alimento que, ¿cuánto tiempo no le has dado un alimento para tu hígado? ¿Sí? A veces estamos expuestos a las harinas, los carbohidratos, las grasas, los dulces, y el hígado, ¿qué hay para ayudarle a fortalecer? Entonces, dale este alimento para que le pueda ayudar a mejorar, ¿ok? Perfecto. Ahora, la otra fórmula poderosa que tenemos dentro del Mundo Sin Cáncer, el aloe divino, ¿sí? Y justamente este sí viene directamente a trabajar juntamente con lo que es esta zona gástrica, en lo que es este tema de la microbiota que tocamos un poco, porque esta es una gran fuente de pre y probióticos que tiene un efecto digestivo, antiinflamatorio, carminativo, ¿sí? Carminativo se refiere a personas que tal vez estén con constantes náuseas, a cada rato coman algo, el mismo agua, pues, ¿no? Que nos crea eso, puede ayudarte a mejorar
a base de insumos como el aloe vera, penca de tuna, los aranos, la glutamina, menta, la muña, las hojas de stevia, el yacón, cúrcuma, jengibre, ¿no? Y todos los insumos que ayuden a fortalecer toda esta zona digestiva. Entonces, esto es un producto espectacular que lo recomendamos de igual forma para condiciones como gastritis crónica, infección por Helicobacter pylori, metaplasia y displasia intestinal, pólipos del estómago, úlceras, reflujo, hinchazón abdominal, vinagrera o incluso hasta un cáncer mismo de estómago. Esto va a ayudar mucho a poder contrarrestar un poco a esos efectos que tal vez estés llevando con tu tratamiento médico y lo puedas tomar a la par, ¿me entiendes? Vas protegiendo el estómago y vas también llevando tu tratamiento médico a la par, ¿ok? Hay personas que me dicen, oye, ¿y esto puedo tomar y dejar de tomar medicación? No, esto no reemplaza, nuevamente digo y repito esto, algún tratamiento que se esté llevando con tu mismo médico en diferentes condiciones, ¿ok? Ahora, si tú por OB no tienes nada de eso, pues consúmelo si quieres prevenir una gastritis, si quieres, ya ahí Yaret nos habló un poco lo importante que es tener esta microbiota, esta zona digestiva en una movilidad óptima, que esté trabajando bien, y con este producto vas a poder prevenir muchas enfermedades, no necesariamente tienes que estar mal para consumirlo y proteger esta zona gástrica, porque ahí empieza todo. Tú me vienes a hablar, oye, que necesito la vitamina C, que necesito el colágeno, que necesito el café, que necesito para los huesos, pero ¿qué hay del estómago? O sea, también, ¿qué estás dando para ayudar a absorber mejor, a que haya una mejor movilidad? Por eso es clave que empieces con estos productos para que puedas tener un mejor resultado. Y por último, una fórmula poderosísima que es el Vigor Detox, ¿sí? Este es enfocado y justamente el que va a ayudarte a esa limpieza en tu colon que necesitas una o dos veces al año, bien, bien, bien limpio, ¿no? Y como este es una fibra, no es que sea un purgante que tú lo tomas y te va a mandar al baño, así como los laxantes o purgantes que conocemos allá afuera, sino es una fibra que te manda a eliminar, evacuar de una forma, como digo yo, suave, tranquila o elegante, ¿no? No es así que te haga doler o que te haga sentir mal, te cree retorcijones, al contrario, te ayuda mucho ese proceso de ese colon que te mostré sucio que estaba a poder mejorar su absorción y digestión, ¿ok? Y sobre todo puedas tener en cuenta esa limpieza que tu cuerpo necesita, ¿listo? Y tu zona gástrica necesita. ¿Qué insumos tiene? Manayupa, tuna, piña, malaqui, diente de león, linaza, salvado de trigo, chía, anís estrella, ciruela, hojas de zen, pitahaya. Es una locura este producto. Fibra de avena, penca de tuna. Y la verdad, estos productos, en verdad, yo los consumo todos los días. En un punto de poder ayudar a prevenir una sobrecarga digestiva. A veces pasa que, no sé, se viene en fiesta, Semana Santa, Día de la Madre, y el que menos compartimos con la familia, comemos rico, pero no te preocupes si te estresas ahora por esos detalles del colon sucio, porque ya conoces esta maravillosa información, ¿cierto? Que puedas divertirte sin culpa, tomándote después tu Vigor Detox, tu Betagrin, tu Aloe, que incluso los puedes juntar a la vez los tres en medio litro de agua, tomarlo unas dos veces al día, vas a tener un increíble resultado. Y la persona que te invitó te puede dar ese punto detallado, ¿ok? Te puede dar ese punto detallado para que tú puedas tener una poderosa información según tu condición que estés teniendo, ¿ok? Perfecto. Entonces, creo que hasta aquí, mis amigos, hemos tenido una poderosa información en base a cómo funciona esta zona digestiva, cómo se afecta y qué solución tenemos. Quiero que me pongas ahí en el chat si te quedó muy claro, ¿sí? Si quedó muy claro, pónmelo ahí un 777. Quiero leerle, quiero ver cómo estamos esa energía, creo que se nos extendió un poco la información. Vamos a tratar en las siguientes sesiones resumirlo un poquito más y ser un poquito más didácticos. En nuestra primera sesión estábamos un poco nerviosos de cómo nos iba a salir, pero creo que ha salido espectacular. Mi amigo Yaret, ¿qué puedes dar tal vez en tus apreciaciones que has venido recomendando estos productos con tus diferentes pacientes que estás tratando, viendo el resultado? Coméntame, mi hermano, para ya terminar esta Bueno, sesión. mira, ve, mi querido Jacob, en realidad voy recomendando ya a más de 77 pacientes, así con números exactos, el consumo de la línea Green. Claro que en algunos solamente se les recomienda el beta green dependiendo de qué problemas hay, ¿no? Porque es todo un estudio que se hace dentro de la nutrición, pero en su mayoría se recomienda la línea green y pues ya estoy llevando más de un mes con estas personas y algunos están haciendo incluso hasta reconsumo porque les está yendo muy bien.
Entonces, en mi casa, hasta mi abuela y mi mamá, que son personas que se estresan demasiado, por ende su sistema digestivo se ve afectado. Entonces, no solamente les he recomendado la línea Green, sino también en este caso el MG8, ¿no? Que este del magnesio, que ayuda muchísimo, incluso también con problemas digestivos. Entonces, o sea, es todo un complemento, o sea, MSC está sacando todo complementos de productos que ayudan muchísimo, ¿no? El nombre de productos incluso ya quedó en el aire, ya quedó en el olvido. Ahora normalmente utilizamos el término nutracéuticos, que incluso se oye más chulo, más bonito. Entonces, en realidad, la línea Green está funcionando demasiado bien. Yo a veces tengo problemas con el tema de la digestión también porque mi ingesta de fibra es a veces un poquito baja. Y tomo el Vigor Detox, tomo el Beta Green, que ayuda muchísimo. Yo estuve con problemas de hígado graso y el Beta Green me ha ayudado bastante también a poder recuperarme en esa parte, ¿no? Pero de la mano también va el tema de la alimentación. No olvidemos eso, por favor, mis queridos amigos. La alimentación es base primordial para mantener una mejor salud. Ahora, con esto, y para terminar con mi parte, el 80% de la salud de una persona radica en su alimentación y el otro 20% pues en el consumo de nutracéuticos, en el consumo de minerales, de vitaminas, en el consumo de agua, en el hacer ejercicio, en el practicar deporte, ¿no? Pero el 80% es la alimentación. Por eso que a las personas que les recomiendo la línea Green, que les recomiendo el magnesio, que les recomiendo el Forza Vita, que les recomiendo el Neovita, o sea, diferentes productos que ayudan en diferentes partes del organismo, les digo, por favor, si vamos a consumir cualquier tipo de producto, tiene que ir de la mano con alimentación. ¿Para qué? Para que el proceso sea más efectivo y sea un poquito más rápido. Recordemos que somos personas que somos muy apurados, queremos obtener resultados, pero ya. Entonces, la alimentación es la única base que va a permitir, juntamente con estos nutracéuticos, poder mejorar tu salud en cuanto al tratamiento que se te pueda brindar, ¿no? Buenísimo, Bueno, querido hermano. Jacob. Genial, genial. Y sobre todo, eh, me adelantaste de un producto que iba justo a terminar, que justo estoy Sí, mostrando es en que trabajamos. pantalla, ¿no? Que es Ujú. el MG8. En verdad, amigos, a los que vienen conectados por primera vez, no existe en el mercado un producto que tenga los 8 tipos de magnesio que existen. No los hay. Bueno, ahora sí ya lo estás viendo, sí, no, el único que existe es el de acá, MG8 de Mundo Sin Cáncer, ¿ok? Porque este magnesio tiene lo que es el citrato de magnesio, primer punto, que ayuda a buscar y disminuir la ansiedad y mejorar la calidad del sueño y aliviar incluso el estreñimiento, ¿ok? El bisglicinato de magnesio, que busca reducir la ansiedad y mejorar la salud cardiovascular y ósea. El treonato de magnesio, que busca mejorar la memoria, la función cognitiva, reducir la ansiedad y el estrés. El taurato de magnesio busca mejorar la salud cardiovascular, regular la presión y la función cardíaca. El malato de magnesio busca aumentar la energía, la fatiga y aliviar dolores musculares. El magnesio quelado, que busca mejorar la salud digestiva, nerviosa y muscular. El cloruro pentahidratado de magnesio, que busca desintoxicar, mejorar la salud digestiva y equilibrar los niveles del pH, y el sulfato de magnesio, que busca mejorar los dolores musculares y articulares. O sea, de una otra forma, este mineral, quitando un poco el tema del producto, mis amigos, nos hace tanta falta en nuestro día a día porque primero quiero que entiendas, de forma natural, ¿dónde tú encuentras el magnesio? En todo lo verde. Brócoli, espinaca, alcachofa, manzana verde, pera, apio, perejil, todo se encuentra ahí, ¿sí? Yo les hago la pregunta. Bueno, acá no, los que están afuera, los que no se han conectado a este Zoom, la gente de afuera, yo les hago la pregunta, ¿cuánto verde has consumido tú en tu última semana? Y muchos de ellos me dicen, uy, creo que una vez nomé una ensalada por ahí y eso, ¿no? Porque eso es lo que pasa allá afuera normalmente. No tienen el hábito de estos verdes que ayudan mucho a poder tener este mineral en la alimentación diaria, que es la forma más natural de poder tener. Por eso existen estos tipos de magnesio allá afuera en las farmacias que venden que esto, que el otro y el otro, pero a veces no conocen y a veces de una otra forma no les dan una asesoría correcta de qué magnesio deberían consumir, pero evitar todos esos problemas, mira, acá te damos el MG8 que ya tiene los 8 tipos de magnesio en uno, ¿ok? Entonces, de una otra forma, esto va a influenciar mucho al sistema nervioso que, como conversamos en esta sesión, va a mejorar ese aspecto emocional que complica mucho la salud digestiva y a la par también va a ayudar mucho a ese mejorar el tránsito intestinal por su funcionamiento o su función que hace de poder
aliviar el estreñimiento si por OVE conoces personas con esta condición. Ahora, de por naturaleza, te doy un dato, las mujeres tienen el sistema digestivo más lento que el del hombre. Entonces, con mucha más razón deberían consumir magnesio para que pueda ayudarles a trabajar mucho mejor este aspecto. Así que mis amigos, todos estos productos que incluso ahí mencionamos que hay otros también, una línea de fortalecer las defensas, una línea netamente para hombres, una línea netamente para mujeres, hay una línea netamente para hablar diferentes temas que para los riñones, para los pulmones, para la vista, para la diabetes, para la presión alta, todo eso nosotros tenemos en nuestra empresa, en nuestro proyecto Mundo Sin Cáncer. Y la persona que te invitó, pídele toda esa información para que tú vayas informándote. Tenemos videos que puedas visitar también para que puedas ver y entender un poco más esos productos que cada sesión vamos a ir desglosándolo poco a poco. Este magnesio recomiendo consumirlo después del desayuno o después de la cena para que pueda ayudarte. Si a algunos los relaja, a algunos les da más energía, prueba en esos dos aspectos, en esos dos horarios, qué es el efecto que hace contigo y aplícalo en tu día a día y comienza a consumir el MG8 junto con la línea Green. Amigos, ha sido una sesión espectacular, les agradezco y sobre todo si tú ves la opción de poder consumir nuestro producto, si sea uno o dos que has visto, tenemos un sistema también donde te puede salir al 50% de descuento todos los otros productos, pregúntale a la persona que te invitó para que te pueda explicar todos esos detalles y a la par también cómo tú puedes ganar dinero recomendando estos productos y esto funciona primero tú consumiéndolo, sintiéndote bien y después recomendándolo. Así de simple funciona esto, mis amigos. Así que les agradezco su tiempo por haber estado esta sesión, ¿ok? Bueno, creo que ahí dijeron, lo recomendamos, perfecto. Ahí tenemos testimonios que están mandando las personas en el Zoom. Gracias, gracias por participar, por ayudarnos. Eh, en esta sesión del día de hoy, compartiéndonos sus testimonios y sobre todo al equipo de liderazgo por darnos estos espacios también para poder compartir con todos ustedes. Mi amigo Yare, tal vez algunas últimas de cerrar esta sesión con nuestros amigos aquí de todo el Perú. Bueno, ya prácticamente nada que decir, ya creo que la información que habíamos pactado ya fue brindada, solamente recordarles muchísimo, por favor, ahora que hemos hablado del sistema digestivo, tengan mucho en cuenta el tema de su sistema nervioso. Ya Jacob lo explicó, justamente uno de estos minerales que ayuda a relajar mucho el sistema nervioso es el magnesio, ¿no? Entonces, es importante mantener una buena salud del sistema nervioso para mantener una buena salud digestiva también. Recuerden que el sistema nervioso y el sistema digestivo están conectados, están enlazados. Entonces, los niveles de estrés muy elevados, el consumo de alcohol, de medicamentos, esto afecta al sistema nervioso, por ende también va a afectar a tu sistema digestivo. Entonces, a tener mucho en cuenta esta parte, ¿listo? Que si quiero mejorar en esto, también tengo que mejorar en otro. Ah, ya con esto para culminar. Incluso se ha logrado pensar de que si uno controla el sistema nervioso, puedes llegar a controlar tu metabolismo. Recuerda que el metabolismo está conectado a tu glándula tiroides, que es la que controla el metabolismo. O sea, el famoso hipotiroidismo, el famoso hipertiroidismo, que es metabolismo lento, metabolismo acelerado, ninguno de los dos es bueno, siempre mantenerlo en un estado neutro. Pero, o sea, hay algunos estudios que revelan que si tú mantienes un sistema nervioso totalmente relajado y pasivo, esta parte, esta glándula, se puede mejorar, por ende controlas el metabolismo y cuando controlas el metabolismo puedes controlar muchas cosas en el organismo. Así que a tener en cuenta, el sistema nervioso es importantísimo, el sistema digestivo es importantísimo, así que vamos a darle y pues espero que les haya gustado mucho esta información que muy pronto les estaremos preparando algo mucho mejor. Así que atentos a a los siguientes Zooms que vamos a estar brindando con conocimiento totalmente comprobado y con evidencias incluso científicas. Les vamos a traer nueva información con evidencias científicas. Eso está, denlo por hecho. ¿Listo?